Hola jóvenes, ¿cómo están? Aquí el profe Ronald, ¿no? Para compartir con ustedes, ¿cierto? Un ejercicio de matemática de aplicaciones, ¿cierto? De la derivada de función, de funciones, ¿no? Dice, se desea construir un triángulo equilátero. Ahí yo intenté hacer un triángulo equilátero, ¿no? Y un cuadrado, ¿cierto? Este tiene todos sus lados iguales, este también, pero entre ellos no tienen por qué tener los lados iguales, o sea, el lado del triángulo equilátero no tiene por qué ser igual al lado del cuadrado, ¿no? Dice, se desea construir un triángulo equilátero y un cuadrado. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, acá dice, se dispone de 60 metros de cable, dice. O sea, con esos 60 metros de cable yo tengo que construir un triángulo equilátero y un cuadrado. Eso es lo que el problema me está pidiendo. Y dice, ¿cuáles son las dimensiones del cuadrado? O sea, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuáles son las dimensiones del cuadrado y del triángulo equilátero? O sea, le están pidiendo cuánto tiene que medir el lado del triángulo equilátero y cuánto tiene que medir el lado del cuadrado. Esas son las dimensiones. ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones, cierto? Del cuadrado y del triángulo equilátero para obtener la mayor área posible. Ahí es donde entran, ¿no es cierto?, las famosas derivadas. Claro, entonces aquí, ¿cierto? Siempre en estos problemas de aplicaciones de la derivada, hay dos situaciones que son obligatorias prácticamente. Una, ¿cómo se llama? Es plantear una relación matemática y la otra es plantear la función que yo voy a maximizar o minimizar. Aquí claramente se ve, ¿no es cierto?, que el área tiene que ser máxima. O sea, yo voy a construir estas dos figuras y voy a tener un área. Y esa es la función. O sea, aquí podríamos entonces inmediatamente decir ya, solución. Podemos plantear inmediatamente la función. Solución. ¿Cierto? La suma de las áreas, ¿cierto? La suma de las áreas, ¿cierto? La suma de las áreas debe ser máxima. Debe ser máxima. Entonces ahí aparece, ¿cierto?, la función. La suma de las áreas debe ser máxima. Entonces, ¿cierto? Esa es la función. Esa es la función, ¿cierto?, que yo quiero maximizar, ¿cierto?, y que voy a derivar, en fin, para obtener máximo, mínimo, etc. Entonces, tengo entonces, ¿cierto?, que la función, ¿cierto?, va a ser el área del triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? El lado al cuadrado, ¿cierto? Raíz de 3 partido por 4. Esa es la fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero del lado X. Y a eso yo tengo que sumarle, ¿cierto?, el área del cuadrado. El área del cuadrado, bueno, en realidad es simple, ¿cierto? Es y cuadrado. Entonces yo veo que esta función es de dos variables. Tiene que ver con X y tiene que ver con Y. Entonces aquí es donde viene, ¿no es cierto?, la participación de ese dato que está ahí, ¿no? Se dispone de 60 metros de cable. Entonces eso es una relación, o sea, es un dato para relacionar, ¿no es cierto?, los X con los Y. Eso se llama una relación, ¿ya? Relación matemática. Aquí lo vamos a poner, ¿no? Entonces aquí teníamos, como yo les conversaba, hay dos puntos importantes. Uno es la función que yo voy a hacer a maximizar en este caso, que es la suma de las áreas. La suma, ¿cierto?, de las áreas de estas dos figuritas. La suma es la función a maximizar. Ahí está, ¿cierto?, para obtener la mayor área posible. Y la mayor área va a ser la suma de las dos. La suma de las dos áreas.
Y el otro punto importante, que aquí lo voy a poner, es la relación geométrica o matemática. ¿Ya? Entonces, una es la función, la otra es la relación. La relación, ¿ya? La relación, en este caso sería, ¿cierto? Una relación matemática o geométrica, jóvenes, se dispone de 60 metros de cable. Tendría que ser geométrica, claro, la relación geométrica. Una relación geométrica asociada al problema, asociada, sería, sería. Como yo tengo 60 metros de cable, ¿cierto? Tengo que construir un triángulo equilátero del lado X y tendría que también agregarle, ¿cierto? Los 4y, o sea, los 3x, eso sería el perímetro, ¿cierto? El perímetro total. Entonces, la relación geométrica asociada sería la suma de los perímetros, ¿cierto? La suma de los perímetros. Ese sería el ayudante, como podríamos llamar, ¿no es cierto?, la relación entre las dos variables para que yo pueda SI ver la manera de evitarlo, porque yo quiero poner acá f de x, porque para que yo pueda derivar, ¿cierto?, aplicar los conceptos de derivada de una función, tengo que tener una función de una variable nomás. Es lo ideal, porque también se puede hacer con dos variables, pero ya es más complicado. La relación geométrica asociada sería entonces la suma de los perímetros, claro que sí. ¿Cuál sería el perímetro total? Sería entonces 3x, ¿cierto? Más 4y. Más 4y. ¿No es cierto? ¿Y cuánto es la suma de esos dos perímetros? 60. Porque si yo uso el cable aquí, voy a gastar un poco de cable. Aquí voy a gastar otro poco de cable, pero no me puedo salir de eso. Eso es lo máximo que yo puedo gastar. O sea, son 60 metros. Entonces ahí yo tengo la relación que necesitaba. Tengo entonces la relación, ¿cierto? Y tengo también la función. Las dos cosas que son condiciones necesarias, digamos, de tener para resolver el problema. Entonces, vemos una vez más, ¿cierto?, que la función tiene dos variables, x y y. Entonces, esta relación tengo que aprovecharla para despejar el y, ¿ya?, y reemplazar el y acá por algo con una expresión equivalente con x, cosa que esta función me quede solamente con la variable x. Vamos a hacer eso entonces. Me quedaría que y, ¿cierto?, es igual a 60 menos 3x, ¿cierto?, partido por 4. Ahí está despejado el y. 3x lo pasé restando, ahí está, y el 4 lo pasé dividiendo. Entonces ahora eso, ¿no es cierto?, lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Reemplazar en, ¿cierto? Reemplazar en la primera ecuación, en la ecuación 1 aquí. Entonces ahora sí me va a quedar una función de x. F de x va a ser igual, ¿cierto? F de x va a ser igual a x cuadrado, ¿cierto? Raíz de 3 partido por 4 más y cuadrado, pero y vale eso. Bueno, 60, ¿cierto?, dividido por 4 serían 15. Y 3 dividido por 4 sería 3 cuartos. 3 cuartos de x y eso, ¿cierto?, al cuadrado. Al cuadrado. Entonces ahí ya, ¿cierto?, tengo una función con solamente una variable. Por lo tanto, ahí ya le puedo poner f de x, ¿cierto? Así que está todo legal, como dicen por ahí. Y vamos a empezar a trabajar con esto, ¿cierto? Obviamente vamos a tener que derivarlo, ¿cierto? Así que vamos a necesitar otra hojita. Ya, entonces tenemos ¿cómo estaría quedando f de x? Me estaría quedando x cuadrado raíz de 3 partido por 4, porque hay que arreglarlo un poquito, está medio complicado, ¿cierto? Desarrollar el cuadrado binomio, ya sería 15 al cuadrado, serían 225, ¿cierto?
menos 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por 15, 30, 90 partido por 4, ¿cierto? Doble primero por el segundo serían 90 partido por 4, me quedan 45 medios, ¿cierto? Simplificando por 2. De nuevo, eso para no equivocarme, ¿eh? No quiero asegurar, hay que ser humilde en esta cuestión. Ahora primero son 225, menos 2 veces el primero por el segundo, serían 90 partido por 4, ¿cierto? Y eso es 45 medios x, seguimos bien, y aquí más, ¿cierto? Cuadrado al segundo, que sería 9, 16 x cuadrado. Entonces vamos a seguir en otra hojita. Por acá preparé una hojita para terminar este ejercicio, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces acá. Vamos a hacerlo por aquí. Bien, ahí tenemos, ¿no? Vamos a continuar acá. Entonces, ¿cómo se estaría quedando este cosito? Si derivamos, ¿cierto? ¿Cuál sería la derivada de esto? Y a raíz de 3/4 tendríamos ahí, ¿cierto? Multiplicado por la derivada de x cuadrado, que sería 2x. Más la derivada de 225 es 0, porque la derivada, ¿cierto?, de una constante siempre es 0. Menos 45 medio sería por x, la derivada de x es 1. Así que x por eso me da eso. 45 medios. Más, ¿cierto? 9, 16 por la derivada de x cuadrado, que sería 2x. ¿Cómo estamos ahí, jóvenes? ¿Cierto? ¿Estamos bien? Ok. Sigamos avanzando entonces. ¿Cómo nos va a ir quedando este cosito? Ya. Vamos aquí entonces. Vamos a seguir trabajando con esto. ¿Cómo va quedando entonces la primera derivada? Recordemos que esto hay que igualarlo a 0 para encontrar ciertos valores críticos. Ya, entonces me quedaría, simplificando ahí el 2 con el 4, me queda 2. Sería raíz de 3 por x, ¿cierto? Partido en 2. Ahí está. Ese 0 no se pone, sería más, no, menos, ¿cierto? 45 medios, ahí está. Y después tendríamos, ¿cierto? Simplificando el 2 con el 16, me quedan 8. Serían 9 octavos x. Todo eso, ¿cierto? Igual a 0. Ahí está. Muy bien, continuamos avanzando. Ya. Entonces, los que tengan x, ¿cierto? Los vamos a factorizar y el 45 medio para el otro lado. O sea, me quedaría que f', ¿cierto? Estaría quedando como... a ver, multipliquemos por 8. No, es que todavía no puedo hacer eso. Ya, vamos a factorizar por x, ¿cierto? X factor de la raíz de 3 partido por 2. Tendríamos listo ese. Más 9 octavos. Más 9 octavos. Y eso al otro lado quedaría 45 medios. Ahí está. Cierto, ¿cierto? Nada negativo pasó a positivo. Perfecto. Bien, entonces ahora el x, ¿cierto? Sería 45 medios, que en el fondo es 22,5, ¿cierto? Dividido por este paréntesis, que sería 0,5 por raíz de 3, ¿cierto? Porque un medio raíz de 3 es 0,5, más 9 octavos, ¿cierto? Vamos a poner ahí 9 octavos. Ya. Ese valor, si ustedes me permiten un segundo, lo voy a hacer con la calculadora. A ver, vamos a ver. Estos problemas son interesantes y conviene hacerlos tranquilos, porque si uno se apresura, no sale bien. Un pequeño detalle, un signo, cualquier cosita, queda la escoba nomás. Ya, primero vamos a hacer 0,5 por raíz de 3. 0,5. 0,5 por raíz de 3. Por raíz de 3.
Eso me da 0,866. Y eso más 9 octavos. Sería eso más 9 octavos. Más 9 dividido por 8. Eso igual 1,99. Ya, entonces aquí me estaría quedando 22,5 dividido por 1,99. Obviamente vamos a sacar valores aproximados, ¿no? Porque no se puede ser exacto en esto, hay números irracionales de por medio. Así que vamos a buscar algo aproximado. Tendríamos entonces 22,5, ¿no es cierto? 22,5. Vamos a poner ahí 22,5 dividido por 1,99. 1,99 igual 11,3. Voy a encontrar un valor aproximado para X. 11,3. O sea, ya sabemos que cada uno de estos lados va a ser 11,3 aproximadamente, ¿ya? Por supuesto, metros. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, ¿cierto? Podemos calcular, ¿cierto? Ya que tenemos el X. Esto vamos a tener aquí. Por lo tanto, el X aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Cierto? Estaría haciendo el X aproximadamente 11,3. Ahí tendríamos el valor de X. Estos son metros. Y eso va a implicar, ¿cierto? Que el Y también va a tomar un valor. Recordemos que ya teníamos despejado el Y acá, ¿cierto? 60 menos 3X partido por 4. Entonces el Y, ¿no es cierto? Que era 60 menos 3X partido por 4. Podemos calcularlo rápidamente ahí. 60 menos 3 por X. Pero X vale 11,3. Y eso, ¿cierto? Partido por 4. Eso también lo vamos a hacer con calculadora. Muy bien, tenemos 3 por 11,3. Eso multiplicado por 3 me da 33,9. Es 60, ¿cierto? Menos 60. Tenemos 26,08. ¿Ya? Y eso dividido por 4. Dividido por 4 igual 6,52. 6,52. Recordemos que estos son valores muy aproximados hacia la exactitud, pero no exacto. Ya, ahí estaríamos. Ahí hemos calculado entonces, ¿no es cierto? También el valor del lado del cuadrado, 6,52. Este de acá entonces sería 6,52 cada lado. Por supuesto, metros. ¿Están jóvenes? Entonces, ¿cierto? Vamos a decir entonces, por lo tanto, ¿cierto? Para obtener la mayor área, ¿cierto? La mayor área posible, coma, ¿cierto? El lado del triángulo equilátero, ¿cierto? Deberá ser X igual a 11,3 metros y el lado, ¿cierto? Del cuadrado será, ¿cierto? Y igual 6,52 metros. Ahí están los dos valores. Ahí está. Así que ahí se termina el ejercicio. Vamos a hacer, si es que tengo algún espacio por acá también, porque de repente no tengo espacio. Vamos a ver. Hagamos la cosa aproximada entre nosotros nomás aquí.
¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar, ¿cierto?, que con estos valores de partida obtenemos, ¿no es cierto?, los 60 metros. Por lo menos veamos una cosa aproximada. Por ejemplo, acá tengo tres lados que miden 11,3. Entre los tres, ¿cierto?, el perímetro de este triángulo, el perímetro de ese triángulo sería 3 por 11,3, sería 3 por 11, 33,9, ¿cierto? Ahí tendríamos. Y el perímetro de este perímetro del triángulo. Y el perímetro del cuadrado sería 6,5 por 4, ¿cierto? Si multiplico eso por 4, 4 por 2, 8, 4 por 5, 22, 4 por 6, 24, 26, 26,08. Entonces ahora si sumo el perímetro del triángulo con el perímetro del cuadrado, tendría 8, 9, 33, 26, 59. 59,98. O sea, hay un error de 2 centésimas. ¿Se fijan, jóvenes? Y eso porque, claro, no dice cómo se llama algo exacto. Error de 2 centésimas, lo que es muy bueno. O sea, si se presenta, ¿no es cierto?, un problema así, por decirlo, normalmente las grandes empresas, ¿no es cierto?, que hacen trabajo, que contratan ingenieros, qué sé yo, entonces perfectamente le pueden dar un problema parecido a este, ¿no es cierto?, donde tengan que maximizar o minimizar y esto va a ser un resultado excelente para cualquier dueño de una empresa, ver una persona así que es capaz, ¿no es cierto?, de encontrar valores, como se llama, como el X, como el Y, ¿no es cierto?, que hacen un aprovechamiento, una optimización de los recursos, ¿no es cierto?, para obtener la mayor área con esos 60 metros de cable. Muchos otros van a tener distintas ideas, pues van a decir, por ejemplo, ¿sabe que yo pienso que debería ser la mitad para el triángulo equilátero y la otra mitad para el cuadrado? Se van a empezar con ideas muy geniales o lógicas, pero en ningún caso van a superar a este cálculo que es por derivada. ¿Se dan cuenta, jóvenes? La derivada es un elemento terrible ¿cómo se llama? Muy cercano a lo perfecto, pero también tienes el problema ese que aparecen raíces. Entonces eso elimina la posibilidad de hacer algo completamente exacto. Es un error de 2 centésimas, muy chiquito. Bien, pues jóvenes, muchas gracias. Nos vemos.